Imagina perder a tus hijos por unos minutos y sentir que el mundo se desmorona. En un valle aislado, un paseo inocente se convierte en una carrera contra el miedo, la culpa y el tiempo. Mariana y sus hijos enfrentarán un misterio que cambiará sus vidas para siempre. ¿Estás listo para descubrirlo? Bienvenidos a Puentes del Corazón. El sol despertaba tímidamente sobre las colinas verdes, tiñendo de dorado los bordes del río que serpenteaba tranquilo entre los valles. La brisa llevaba consigo el aroma fresco de la tierra húmeda y de las flores silvestres que crecían junto a los caminos de piedra. En aquel rincón apartado del mundo, donde los días parecían pasar más despacio y la naturaleza dictaba el ritmo de la vida, se levantaba la casa de Mariana, una construcción sencilla de madera y tejas rojas, rodeada por un pequeño huerto de verduras y un corral improvisado donde picoteaban las gallinas. Cada amanecer era un recordatorio de lucha y esperanza. Cada risa de sus hijos, un rayo de luz que rompía las sombras de la soledad. Mariana se apoyó un instante en la puerta de su casa, dejando que la brisa acariciara su rostro y despeinara su cabello castaño. Sus ojos, de un verde intenso como la hierba de la colina, reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Desde que su esposo la había dejado, desapareciendo sin más explicaciones en busca de trabajo, su vida había cambiado por completo. No hubo cartas ni llamadas, solo el silencio y el peso de una responsabilidad que ahora recaía únicamente sobre sus hombros. Sin embargo, Mariana había decidido que nada ni nadie le arrebataría la alegría de ver crecer a sus hijos. A lo lejos, se escuchaban risas. Luca, su hijo mayor, corría con un palo entre las manos, simulando ser un caballero que defendía la aldea de un peligro invisible. Su hermana menor, Sofía, lo seguía dando saltitos, con la falda revoloteando y la risa resonando como campanillas. Mariana sonrió suavemente, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Esa era su verdadera fortaleza. Aquellos pequeños ojos llenos de curiosidad, aquellas manos que se aferraban a las suyas con confianza absoluta. Cada gesto inocente era un recordatorio de que valía la pena luchar, de que a pesar de todo, la vida aún podía ofrecer momentos de pura felicidad. El huerto estaba fresco, con la tierra recién regada y los brotes verdes asomando entre los surcos. Mariana se inclinó, revisando cuidadosamente las lechugas y los tomates que prometían crecer fuertes bajo su cuidado. Muy bien, chicos. Recuerden que el tomate necesita agua todos los días, llamó con voz firme pero dulce. Luca dejó caer el palo y corrió hacia ella, mientras Sofía se detuvo un poco más atrás, mirando las mariposas que danzaban sobre las flores. Mariana se agachó y tomó las manos de Luca entre las suyas. Cada planta necesita paciencia, como nosotros. Todo lo que cuidamos con amor crece mejor, le explicó, intentando que comprendiera que la vida también requería dedicación y sacrificio. Después de alimentar a las gallinas y recoger algunos huevos frescos, Mariana llamó a sus hijos. Vamos, pequeños exploradores, es hora de descubrir el valle. Los niños corrieron hacia la colina cercana, saltando sobre las piedras y riendo mientras el viento jugaba con su cabello. Mariana los siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Aquella era la rutina diaria, enseñarles, cuidarlos, y al mismo tiempo, dejar que sus espíritus libres se movieran entre los campos, aprendiendo de la tierra y del mundo que los rodeaba. La conexión con la naturaleza y con la vida simple del pueblo era el legado más valioso que Mariana podía ofrecerles. Al volver a la casa, Mariana se permitió un respiro. Sus manos estaban ásperas por el trabajo, y el cansancio comenzaba a pesar en sus hombros. Pero su corazón estaba lleno de gratitud. Cada rincón de esa casa, cada surco del huerto, cada ladrido de las gallinas y cada risa infantil, le recordaban que la soledad no era lo mismo que estar vacía. Su vida podía ser dura, llena de desafíos que parecían infinitos. Pero había un motivo, un hilo invisible que mantenía todo unido sus hijos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender y el cielo se pintaba de tonos naranja y rosa, Mariana preparó la cena. Luca y Sofía ayudaban colocando platos y vasos sobre la mesa de madera. Entre bromas y pequeñas carreras alrededor de la cocina, Mariana los miraba y comprendía que a pesar de las dificultades, aquel hogar tenía algo que ningún dinero ni fortuna podrían comprar: amor verdadero y la esperanza de un futuro mejor. Cada día era un desafío, sí, pero también un regalo. Antes de acostarse, Mariana se sentó en la puerta, con los pies sobre la tierra húmeda, mirando cómo el río reflejaba el cielo estrellado. Sus hijos jugaban cerca, ajenos al tiempo, y por un momento, Mariana permitió que su mente vagara.
Pensó en lo que el mañana podría traer, oportunidades, problemas, sorpresas. Y aunque el miedo a la soledad y al abandono seguía presente, se sintió fortalecida por la certeza de que juntos, como familia, podían enfrentar cualquier adversidad. Aquella noche, entre susurros del viento y el murmullo del río, Mariana entendió que su hogar no era solo una casa. Era un refugio de amor, paciencia y resiliencia. Un lugar donde cada risa, cada lágrima y cada pequeño triunfo se transformaban en la verdadera riqueza de la vida. El sol caía con suavidad sobre el valle, tiñendo de oro las colinas y resaltando el verde profundo de los arbustos y los árboles. Mariana, con una sonrisa y un dejo de preocupación en el rostro, llamó a Luca y Sofía desde la cocina. «Hoy irán a recoger moras en la colina», dijo, tratando de mantener la voz firme y confiada. «Recuerden no alejarse demasiado, y cuídense el uno al otro». Luca asintió con orgullo, sintiéndose mayor y responsable, mientras Sofía saltaba de emoción, tratando de atrapar una mariposa que danzaba cerca de su cabeza. Los niños avanzaron entre los senderos empedrados, con canastas vacías que pronto se llenarían de frutos silvestres. La colina siempre había sido un lugar seguro para ellos, un rincón donde el mundo parecía más grande pero al mismo tiempo acogedor. Sin embargo, ese día algo era distinto. Los arbustos habían crecido más altos que antes. Las sombras se alargaban de manera extraña, y el viento susurraba entre las hojas con un tono que parecía llevar advertencias invisibles. Luca lo notó apenas al subir un pequeño declive. El lugar, antes familiar y alegre, parecía más inmenso y silencioso. Sofía corría de un lado a otro, recogiendo moras y colocándolas en su canasta. Su risa se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo de los insectos, creando una sinfonía inocente que contrastaba con la tensión que comenzaba a crecer en Luca. Intentó llamar su atención varias veces, recordándole que no se alejara demasiado, pero Sofía, fascinada por un conejo blanco que apareció entre los arbustos, siguió el animal sin escuchar sus advertencias. «Sofía, espera», gritó Luca, avanzando apresurado entre la maleza, pero solo recibió un eco distante, mezclado con el crujido de las ramas secas bajo sus pies. El niño respiró hondo, su corazón acelerado, mientras se adentraba en la maleza buscando a su hermana. Cada arbusto parecía más alto, cada sombra más amenazante. Por un momento, un escalofrío recorrió su espalda. La colina, antes un escenario de juegos y risas, se transformaba ante sus ojos en un laberinto que escondía peligros invisibles. Y entonces escuchó algo, un susurro suave, casi imperceptible, que parecía venir de entre los arbustos más densos. Luca se detuvo, temblando, mientras el conejo corría hacia la distancia, como guiándolo hacia un camino desconocido. «Sofía», susurró con miedo, avanzando con pasos cautelosos. El viento agitó las ramas, y de repente, una sombra se movió delante de él. No era Sofía, sino un pequeño agujero entre las raíces de un árbol caído, donde algo brillante relucía. Luca se inclinó, y descubrió un colgante de oro con un pequeño medallón. La inscripción estaba gastada, pero se distinguía un nombre. «¿Adriana?». Extrañado y curioso, Luca guardó el medallón en el bolsillo de su camisa, sin saber que aquel hallazgo marcaría el inicio de un giro inesperado en su día. Mientras tanto, Sofía había seguido el conejo hasta un pequeño claro, donde la maleza se abría hacia un sendero estrecho que descendía abruptamente. Antes de darse cuenta, la corriente de aire, los sonidos desconocidos y la emoción de la aventura la habían alejado demasiado de su hermano. Miró hacia atrás y no vio a Luca. Un escalofrío recorrió su espalda. La colina ya no era un juego, sino un desafío que despertaba miedo en su corazón infantil. Luca, al darse cuenta de que Sofía no estaba, comenzó a gritar su nombre con todas sus fuerzas. La voz resonaba entre los arbustos, pero solo parecía perderse en el eco del valle. Corrió de un lado a otro, saltando sobre raíces y piedras, intentando seguir cualquier rastro que pudiera guiarlo hacia su hermana. Su respiración se volvía entrecortada. El sol descendía lentamente, y las sombras se alargaban, convirtiendo cada paso en un riesgo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un ruido fuerte, como de ramas rompiéndose, alertó a Luca. Se detuvo de golpe, y frente a él apareció un hombre desconocido, de mirada intensa y gesto serio. Llevaba una mochila vieja y un sombrero desgastado, y sus ojos, al ver al niño, se suavizaron un poco. «¿Estás perdido?», preguntó con voz firme pero amable. Luca dudó un instante, recordando las palabras de su madre sobre no confiar en extraños, pero la urgencia de encontrar a Sofía lo llevó a sentir. El hombre se agachó, y dijo: «No te preocupes, creo que he visto a tu hermana. Sígueme».
Con el corazón latiendo desbocado, Luca decidió confiar en aquel desconocido. Mientras caminaban entre la maleza, el niño no podía dejar de pensar en el colgante que había encontrado, y en cómo aquel medallón parecía conectar con algo más grande, algo que aún no comprendía. La aventura que comenzó como un simple paseo a la colina, se transformaba ahora en un misterio lleno de tensión, secretos y promesas de descubrimientos inesperados. El sol se ocultaba completamente, pintando el cielo de naranja intenso y violeta, mientras la colina parecía guardar sus secretos para la noche. Luca sabía que aquel día cambiaría para siempre. La inocencia del juego y la seguridad del hogar habían quedado atrás, reemplazadas por un laberinto de incertidumbre, miedo y misterios que solo el coraje y la esperanza podrían resolver. El sol había desaparecido por completo detrás de las colinas, dejando al valle sumido en sombras largas y densas. Mariana regresó al huerto con la esperanza de que sus hijos llegaran pronto, pero lo que encontró fue un silencio insoportable. El aire, que hasta hacía un instante traía consigo los sonidos de risas y cantos de aves, ahora parecía pesado y vacío. Su corazón se aceleró, y un nudo de temor se formó en su garganta. «Luca, Sofía», gritó, mientras corría hacia la colina, cada paso golpeando la tierra con desesperación. Sus manos temblaban, y la suciedad de la jornada se mezclaba con lágrimas que surcaban sus mejillas. No había respuesta, solo el susurro del viento entre los arbustos, como si la colina se burlara de su angustia. En pocos minutos, los vecinos comenzaron a reunirse. Armados con linternas de queroseno y faroles, formaron grupos para recorrer los senderos, revisando cada arbusto, cada raíz y cada roca que pudiera ocultar a los niños. La solidaridad del pequeño pueblo se hizo presente, pero la ansiedad de Mariana superaba cualquier intento de consuelo. Su voz se quebraba cada vez que gritaba los nombres de sus hijos, y cada eco que regresaba parecía devolverle la impotencia multiplicada. Luca, escondido detrás de un grupo de arbustos densos, sentía cómo el pánico lo consumía. No era miedo por la oscuridad, sino culpa. Había seguido a aquel conejo y perdido de vista a Sofía, y ahora su madre lo buscaba desesperada. Cada paso que escuchaba lo hacía temblar, cada voz cercana lo hacía retroceder más profundo entre la maleza. Su corazón latía con fuerza, y su mente se debatía entre salir y confesar su error o permanecer escondido, temiendo la ira y decepción de Mariana. Mientras tanto, Sofía estaba atrapada en un pequeño barranco, rodeada de arbustos que impedían su descenso. El miedo le paralizaba los pies, y las lágrimas comenzaron a brotar mientras su voz se perdía en el viento. Intentó gritar, pero la distancia y la confusión la hicieron sentir invisible. Cada sombra parecía alargarse hacia ella, y cada sonido desconocido le provocaba sobresaltos que hacían que su corazón se acelerara. Sin darse cuenta, su canasta con las moras había caído al suelo, y el silencio se volvió aún más intenso, roto solo por el murmullo del río lejano y el crujido de las ramas bajo los pasos de los buscadores. Mariana avanzaba sin descanso, guiada por la desesperación y la esperanza. Su voz se desgarraba, y sus pulmones ardían, pero no podía detenerse. Cada arbusto revisado sin resultado aumentaba su angustia, y cada sombra que se movía a lo lejos le hacía temer lo peor. Hasta que de repente, uno de los vecinos llamó desde más adelante. «Aquí hay algo», gritó, señalando un rastro de pequeñas moras aplastadas en la tierra. Mariana corrió hacia él, con lágrimas de alivio y miedo mezcladas. El rastro llevaba hacia un sendero más estrecho, donde la maleza se hacía más espesa. Mientras avanzaban, un sonido extraño captó su atención, un leve tintineo que parecía provenir de entre los arbustos. Mariana se detuvo y escuchó con atención. Era el medallón que Luca había encontrado horas antes, que había caído del bolsillo del niño cuando se escondió. «Luca», gritó Mariana, sintiendo un hilo de esperanza renovarse en su pecho. «Estoy aquí». El niño, al escuchar la voz de su madre y el tintineo del medallón, tembló y miró a su alrededor. Sabía que ya no podía seguir escondiéndose. Con pasos lentos, salió de entre los arbustos, levantando las manos como señal de rendición. Mariana corrió hacia él, y lo abrazó con fuerza, conteniendo un sollozo que parecía querer desgarrarle el pecho. «Mamá, lo siento», lloró Luca, entrecortadamente. «Me distraje y perdí a Sofía». Mariana lo abrazó con más fuerza, sin reproches, pero con un miedo que aún quemaba su corazón. «Está bien, mi amor. Lo importante es que estamos juntos. Ahora tenemos que encontrar a tu hermana». El giro inesperado llegó cuando uno de los vecinos, observando más arriba en la colina, señaló un arbusto que se movía de manera extraña.
Mariana corrió hacia el lugar y con un hilo de voz temblorosa, llamó a Sofía. La niña, asustada pero ilesa, salió del pequeño barranco con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo con fuerza. Mariana la abrazó sin decir nada, dejando que los sollozos se mezclaran con los de Luca. El valle entero parecía respirar aliviado, mientras los niños se aferraban a los brazos de su madre. La noche envolvía la colina, pero entre sombras y miedos, un pequeño resplandor de linterna iluminaba el sendero de regreso. Mariana comprendió que aquella búsqueda no solo había sido física, sino también un viaje emocional. El miedo, la culpa, la responsabilidad y el amor se habían entrelazado en un solo hilo invisible que sostenía a su familia. Esa noche, mientras caminaban de regreso al hogar, Mariana tomó la mano de Luca y la de Sofía. Susurró una promesa que resonaría siempre en el valle. Nunca más los dejaré ir solos, no importa cuán fuerte crean que pueden caminar. Juntos enfrentaremos cualquier peligro. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y la colina, testigo silencioso de aquel episodio, parecía devolverles la calma. Pero mientras regresaban, Mariana no pudo evitar mirar el medallón que Luca sostenía entre sus manos. Algo en él parecía más importante de lo que aparentaba, un misterio que apenas comenzaba a revelarse. La aventura no había terminado, solo se había transformado en otra pregunta. ¿De dónde provenía aquel medallón y qué secretos escondía? La búsqueda había terminado, pero la historia apenas comenzaba. La noche había caído por completo sobre el valle, y el viento recorría las colinas con un susurro que parecía contar secretos antiguos. Mariana no podía dejar de llamar los nombres de sus hijos, aunque su voz comenzaba a quebrarse y sus lágrimas se mezclaban con la tierra húmeda de la colina. Cada sombra, cada crujido de rama, le hacía temer lo peor. Sus piernas estaban cansadas, su corazón dolía, pero el amor que sentía por Luca y Sofía le daba fuerzas para continuar. No había descanso posible hasta encontrarlos. De pronto, entre los arbustos más densos, un vecino iluminó un movimiento con su linterna. Mariana corrió hacia él con un hilo de esperanza que se encendía en su pecho. Allí estaba Sofía, abrazada a un árbol, temblando y cubierta de rasguños, pero ilesa. Sus ojos grandes y asustados se encontraron con los de su madre, y un grito silencioso de alivio escapó de Mariana. Con cuidado, la tomó en brazos, sintiendo cómo el miedo se transformaba en lágrimas y sollozos de alivio. «Mi niña, estás bien», lloró Mariana, apretando a Sofía contra su pecho. «No te voy a soltar nunca más». Sofía se abrazó a su madre, todavía con lágrimas en los ojos, y murmuró entre sollozos: «Mamá, me asusté, lo sé, mi amor, lo sé», susurró Mariana. «Pero ya pasó, ya estás a salvo». Luca, escondido detrás de un arbusto cercano, observaba la escena con un nudo en la garganta. Sentía un alivio inmenso, pero la culpa lo paralizaba. Había sido su responsabilidad cuidar de Sofía, y sin embargo la había perdido por unos minutos. Cada fibra de su cuerpo le pedía acercarse, pero el miedo a la ira de su madre lo mantenía oculto. Sin embargo, al ver que Mariana abrazaba a su hermana con tanto amor y sin reproches, algo cambió dentro de él. Respiró hondo y dio un paso adelante. «Mamá», llamó, su voz temblorosa, pero firme. Mariana levantó la mirada, y sus ojos se iluminaron de alegría. Sin pensarlo, corrió hacia Luca y lo abrazó con fuerza, llorando nuevamente. «Luca», susurró entre sollozos, «no estoy enojada. Lo importante es que los dos estén a salvo». El niño se sintió aliviado, como si un peso enorme se desprendiera de su pecho. Aquel abrazo silenció toda culpa, dejando espacio solo para el amor y la conexión con su madre y su hermana. Juntos, los tres comenzaron a descender lentamente hacia la casa, mientras los vecinos se retiraban discretamente, contentos de haber ayudado, pero respetando la intimidad de la familia. Al llegar al hogar, Mariana encendió la pequeña chimenea de la sala. Las llamas danzaban, proyectando sombras suaves sobre las paredes de madera, y llenando la estancia de un calor reconfortante. Los niños se sentaron junto a ella, abrazados, mientras la madre repasaba en su mente cada momento de aquella tarde que había comenzado con un paseo inocente y casi terminaba en tragedia. El silencio era pesado, pero cálido, como si la casa misma respirara junto a ellos, protegiéndolos. Mariana miró a sus hijos, y pensó en el medallón que Luca había encontrado aquel día. Hasta entonces, lo había guardado como un simple hallazgo, sin darle mayor importancia. Pero al recordar cómo el medallón había aparecido en el momento de mayor tensión, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo extraño,
algo que parecía conectar con su familia de manera misteriosa. Luca, curioso, sacó el medallón del bolsillo y se lo mostró a Mariana. La madre lo observó detenidamente y notó una inscripción apenas legible en la parte posterior. «Protege lo que amas». «¿Lo ves, mamá?», preguntó Luca. Tal vez esto fue para que nos encontráramos». Mariana no sabía qué pensar, pero algo en su intuición le dijo que aquel medallón no era un objeto cualquiera. Su corazón latía rápido, mezclando temor y esperanza. Podría ser que aquel día no fuera solo un accidente, sino una especie de advertencia, o incluso una guía. Por primera vez desde la desaparición de Sofía, Mariana sintió que algo más grande estaba en juego, algo que aún no comprendía, pero que debía descubrir. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente afuera, y la luna iluminaba la colina con un brillo plateado, Mariana se sentó con los niños frente a la chimenea. Sus manos acariciaban los cabellos de Luca y Sofía, mientras susurraba palabras de amor y gratitud. El miedo se transformaba en enseñanza, y la lección de aquel día quedaba grabada en sus corazones. La familia debía protegerse, cuidarse y sobre todo, permanecer unida frente a cualquier adversidad. Pero justo cuando Mariana parecía respirar tranquila, un golpe seco resonó en la puerta. Los tres se miraron con sobresalto. Luca y Sofía se pegaron a su madre, y el corazón de Mariana se detuvo por un instante. La puerta se abrió lentamente, y para sorpresa de todos, un hombre mayor, de semblante amable pero con mirada penetrante, se presentó. En sus manos sostenía una caja pequeña, decorada con símbolos antiguos, y un pergamino enrollado. «Creo que esto les pertenece», dijo. «Lo encontré cerca de la colina. Mi abuelo me dijo que cuidara de quienes fueran merecedores». Mariana tomó la caja con cuidado, mientras el hombre asintió y desapareció en la noche, como si se desvaneciera entre las sombras. Al abrirla, dentro había otros medallones similares al que Luca había encontrado, cada uno con un nombre y un mensaje de protección. Mariana comprendió que aquel descubrimiento no era casual. Algo o alguien velaba por ellos, y la aventura que habían vivido apenas era el comienzo de un misterio que los acompañaría mucho más allá de aquella colina. Esa noche, mientras el calor de la chimenea abrazaba sus cuerpos y los temores comenzaban a ceder, Mariana, Luca y Sofía entendieron que la esperanza podía surgir incluso en los momentos más oscuros, y que el amor familiar, unido a la valentía y la confianza, podía iluminar hasta el camino más incierto.